¿Listo? Entonces, voy a arrancar con física. Física, el tema de hoy es la sesión número 11. Como pudieron darse cuenta, bueno, acabo de entrar otro personaje, ya van 18 conectados. Entonces, para los 18 que se conectaron, recuerden, muchachos, que deben estar muy puntuales a las 8 de la mañana en la videollamada. ¿Listo? Muchos otros profesores empiezan 7:30 videollamada. Yo espero 8 mientras ustedes copian desempeños y demás, ¿vale? Tengan en cuenta eso, ¿vale? Para la próxima clase, vea, todavía siguen entrando clases y son las 8:20. Si yo hubiera empezado 8 en punto y el tema como hoy, que solo es una sesión, ya hubiera terminado, sino que hoy di mucha información. ¿Listo? Entonces tengan pendientes. Si no entran 8 en punto, de pronto después no los puedo admitir en la videollamada porque yo comparto pantalla y no me puedo dar cuenta quiénes están pidiendo ingreso. Tengan en cuenta eso. ¿Listo? Entonces, física, sesión 11. Según los desempeños que ustedes debieron ya haber leído, ¿listo? Y haber subido en plataforma, el tema de física es la segunda ley de Newton. ¿Listo? ¿Qué es específico de la segunda ley de Newton? Pues fácil. ¿Cómo es? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo son los diagramas? Físicamente, ¿qué es? ¿Cómo se resuelve un ejercicio? Y pues se ponen ejemplos y cómo se hacen cosas. Entonces, tienen que estar pendientes de eso, ¿vale? Entonces, arranco. Entonces, física, segunda ley de Newton. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Un segundo. Por favor, todavía no. Ya me avisan si compartió o no la pantalla. Dame un segundo, todavía no. Está cargando. Son tan amables, me avisan cuando ya se haya visto mi pantalla, por favor. Alguien que active el vea, voy a empezar a hacer. Eso se llama participación. Si nadie me habla, yo no me doy cuenta si están viendo o no las cosas. Sí, profe, sí, ya estamos. Listo, profe, ahí se ve. Eso, gracias, porque es que no me doy cuenta. Listo, entonces arranco, perdón, no es que yo esté de mal genio. Yo no soy de mal genio, hablo duro, pero no, yo no soy de mal genio. Es más, me gusta hacer chistes. Vea, por ahí debió haber entrado alguien. ¿Sí? Ya ese no lo pude admitir. Bueno, dice, segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, voy a hacer un repaso de lo que vimos de la primera ley de Newton. La primera ley de Newton era cuando un cuerpo estaba en reposo y que si había algo exterior que implantara una fuerza distinta, ese objeto que estaba en reposo se empezaba a mover. ¿Listo? Yo les decía, habían dos formas. Una, que si uno empezaba a empujar ese carro, del ejemplo que yo ponía en la clase, en la última clase, alguien empujaba ese carro, empezaba a moverse con velocidad constante. Así, gente que pide que uno entra. Bueno, ahí me di cuenta que estaban pidiendo entrar. Que uno empieza a empujar eso y el carro se empezaba a mover. ¿Sí? Entonces, si uno lo empuja con la misma fuerza todo el tiempo y uno intenta que la velocidad sea constante, o sea, que sea la misma velocidad siempre, efectivamente la velocidad, mientras cuando arranca a moverse la caja, empieza a aumentar la velocidad y uno la puede, digamos, controlar de tal manera que esa velocidad sea constante. Es decir, que cuando uno empieza a empujar la caja o el carro o el objeto, efectivamente tiene que ir aumentando la aceleración. ¿Listo? Porque uno empieza a impactarle esa fuerza y la velocidad va subiendo y la aceleración va subiendo. Ya después uno puede mantener esa velocidad, entonces la aceleración tendría que ser cero porque la velocidad es constante. Pero cuando uno empieza a mover la caja, esa caja se empieza a aumentar de velocidad, es decir, la aceleración tiene que también aumentar. ¿Listo? Ese cambio físico de la primera a la segunda ley de Newton, cuando alguien empuja el carro,
para que se empiece a mover, es la que Newton llegó y dijo, bueno, y si yo empujo el carro y quiero saber cuánta fuerza necesito para mover el carro, y a qué aceleración va ese carro cuando yo lo empujo, pues necesitamos saber un diagrama matemático, pues para poder encontrar, digamos, esa fuerza que uno necesita para levantar o empujar un objeto. Eh, en los gimnasios, cuando uno va a un gimnasio y uno entra a una máquina, le dicen, listo, levante 80 kilogramos. Y usted va a empezar a intentar levantar. No pudo levantar esa vaina. Está muy pesado. Usted dice, uy, no, entrenador, eso está muy pesado. Bueno, reduzcamos el peso de la máquina. Pum, pasaron a 50 y ahí medio lo pueden mover. Pum. No, bueno, cambiémoslo a 10 kilogramos. Intentemos. Ay, ahí sí puedo. Y entonces ahí ustedes pueden hacer mucho más repeticiones y lo pueden hacer o más rápido o más despacio. ¿Listo? Esa es la parte práctica. Es decir, uno necesita saber cuánto pesa el objeto para saber cuánta fuerza yo necesito implementar para poder mover los objetos. ¿Listo? Entonces eso quiere decir, si ustedes van a un gimnasio, ustedes tienen la masa ahí, saben cuánta masa tienen y cuántas repeticiones hicieron. Digamos, ustedes pueden calcular más o menos, digamos, la aceleración que ustedes pueden implementar al alzar un objeto en un gimnasio, ¿sí? Entonces tienen el peso, tienen la aceleración y pueden saber, bueno, yo necesito tanta fuerza para poder levantar eso. ¿Listo? Entonces, en el primer diagrama que ustedes ven de la segunda ley de Newton, hay un ejercicio que dice 750 N. Esa N es Newton. ¿Por qué es Newton? Porque es la unidad de medida de la fuerza. Se le pone Newton porque el que la resolvió y el que propuso los diagramas fue Isaac Newton, ¿no? Entonces, Newton es la unidad de medida de la fuerza. Para poder hallar esos newtons necesitamos saber el peso del objeto y a qué aceleración se mueve ese peso. ¿Listo? El movimiento de la aceleración puede ser tanto vertical como horizontal. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta, actuando sobre él, e inversamente proporcional a la masa del objeto. ¿Eso qué quiere decir? Que la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. La masa siempre va a ser la misma. Entonces, como siempre la misma, es como una especie de constante dependiendo del valor que se le esté dando al ejercicio. En este caso sería 80 kilogramos. Siempre va a ser la misma masa. Si aumenta la velocidad, aumenta la fuerza en la misma proporción. Por eso dice que es directamente proporcional. Porque si aumenta la aceleración, va a aumentar la fuerza en la misma proporción. ¿Listo? La fuerza neta es igual a la suma de todas las fuerzas que se ven en el sistema. Es decir, ¿cuáles fuerzas se ven aquí en el sistema que nosotros vemos acá en el ejemplo? Está la fuerza que debe implantarse para poder mover la caja, que es de 750 newton. Está la fuerza de gravedad, que siempre va a ser la misma, porque la gravedad siempre es la misma, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Está la fuerza de rozamiento. Hay muchos ejercicios de física que nosotros no ponemos fuerza de rozamiento, sino hacemos de cuenta que no hay rozamiento. Es decir, que no hay algo que impida que se mueva fácil la caja. Pero si llegáramos a poner unas piedras en el piso y en el ejemplo tenemos que mover la caja, pues tenemos que estar pendientes, ¿listo? Entonces, eso es lo que más o menos representa la primera ley de
Profe, no se escucha lo que está diciendo. Profe, ¿no se escucha? No, profe, sigue sin escucharse. Profe, no se escucha. Aló, ¿ahora sí me escuchan? Sí, profe, ya se la escucho. Sí, profe, ahora ya se Listo, escucha. ahora sí, listo, ahora sí. Listo, bueno, voy a repetir. Listo, voy a repetir. Entonces, lo que yo estaba diciendo era que el diagrama de fuerzas, la sumatoria de las fuerzas que se ven aquí en el diagrama, eh, es la fuerza neta que se utiliza para poder mover la caja, que en este caso serían 750 newton. La fuerza de la gravedad, que siempre va a ser la misma, es una constante, que es de 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Y la masa, y la fuerza de rozamiento, que sería la fuerza que ejerce el piso sobre la caja, ¿sí? Muchos ejercicios que salen en física no ponen esa fuerza, ¿listo? La fuerza de rozamiento. Normalmente uno pone ejercicios donde no haya fuerza de rozamiento, aunque puede existir, ¿no? La fuerza de rozamiento sería, digamos, la fuerza que ejerce el piso sobre la caja en cuanto, digamos, los ejercicios cuando se dice, bueno, una persona empuja en un campo destapado y hay unas piedras que ejercen una fuerza de rozamiento de 80 newton, un ejemplo, ¿sí? Pero normalmente cuando uno pone los ejemplos o los ejercicios que salen en los libros o los ejercicios que salen en digamos, en el ICFES, normalmente no ponen esa fuerza, ¿listo? Entonces, pero cualquier cosa es la sumatoria de todas las fuerzas que están ahí y a eso se le llama fuerza neta. ¿Listo? El Newton, como yo estaba diciendo, la unidad de medida es kilogramos por metro sobre segundos cuadrados. Los kilogramos Profe, vienen de la masa del objeto. Dime. profe, es que algunas están diciendo que no se escucha. Ya, lo que pasa es que tenía bajito el micrófono y ya le subí y me puse unos manos libres. Entonces ya estoy repitiendo otra vez todo. Ok. Si ustedes me están escuchando, los que me están hablando ahí, es porque realmente se escucha. Entonces deben estar pendientes también en sus computadores a ver si es que de pronto ustedes bloquearon el sonido o tienen el volumen muy bajito en sus computadores, ¿vale? Entonces yo también revisé esto, ya que aquí le subí el volumen y me puse unas manos libres para poder que me escuchen mucho mejor, ¿vale? Los metros sobre segundos, ¿de dónde salen? De la aceleración. La aceleración, ustedes saben que es la velocidad sobre el tiempo. La velocidad es metros sobre segundos y el tiempo es en segundos. Entonces, cuando uno desarrolla la velocidad, la unidad de medida de la aceleración sería tiempo sobre segundos al cuadrado. Entonces, como es masa por la aceleración, la fuerza neta, la masa es en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundos cuadrados.
Eso en conjunto se le llama Newton. ¿Listo? En la segunda ley de Newton también podemos ver algo. Entonces aquí dice una cosa. Si aplicamos lo de eso es lo que voy a explicar aquí, lo que decía de la proporcionalidad de la fuerza con la aceleración. Entonces, si alguien hace una fuerza sobre la caja, es proporcional a esa misma aceleración. ¿Listo? Si alguien ejerce 2 veces la fuerza a esa misma caja, la aceleración va a ser 2 veces también más. Si le aplican 3 veces más la fuerza, la aceleración también va a ser 3 veces más. Eso es a lo que se refiere de la proporcionalidad de la fuerza con la aceleración, que era lo que yo les decía. Si la fuerza aumenta, la aceleración efectivamente también va a aumentar. Eso cuando es la misma caja. ¿Listo? Pero la proporcionalidad también es cuando ustedes le ejercen la fuerza a esa caja y después van a ejercer esa misma fuerza, pero ya no a una caja, sino a 2. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la misma fuerza que usted ejercía sobre la primera caja, ejerce la misma fuerza, porque vea que yo no le estoy poniendo 2 veces fuerza, sino la misma fuerza, pero ya 2 cajas. Eso quiere decir que la aceleración va a ser, digamos, la mitad. ¿De qué? De la fuerza. Es decir, que la aceleración va a ser 1/2 de esa fuerza que usted aplicaba antes a la misma caja. Es decir, si ustedes empujan la caja, la primera caja la empujó a 80 newtons. La segunda caja, según esto, quiere decir que la aceleración aquí era de 80 metros sobre segundos, la aceleración aquí va a ser de 40 metros sobre segundos, es decir, la mitad. ¿Por qué? Porque es directamente proporcional. Ejercía la misma fuerza, pero tiene 2 veces más el peso. Eso quiere decir que la aceleración va a disminuir. ¿Listo? Eso es igual que cuando usted está empujando, vamos a hacer un ejemplo, ustedes están en la sala, se sentó alguien en la mesa, en una silla, en la silla de la sala, y ustedes empujaron esa silla. La pudieron empujar súper bien, sola, sin nadie sentado. Y alguien se sentó en esa silla y ustedes van a hacer la misma fuerza, la silla se va a mover mucho menos más rápido. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay más peso que antes, pero usted ejercía la misma fuerza. Lo mismo va a pasar si se sienta una persona más en la silla. Ya no una, sino 2 personas. Entonces, aumenta el peso, por ende la fuerza, si es la misma que usted aplica, la aceleración se va a disminuir más y ustedes pueden hacer ese experimento. Ustedes sientan a alguien en la silla y ustedes se empujan y usted dice, uy, está pesado, siéntese otro, uy, se pone mucho, mucho, mucho más pesado. Y obviamente van a empujar, el espacio que recorre en el piso va a ser menos. ¿Por qué? Porque la aceleración también disminuye. Eso es el tema de la proporcionalidad en cuanto al diagrama físico. ¿Listo? Vamos a hacer el ejemplo ahora sí matemático. El ejemplo que yo ponía arriba, el primero era que teníamos una caja de 80 kilogramos y que ejercíamos una fuerza de 750 newton. ¿Listo? Vamos a hallar la aceleración. Entonces, el problema dice de la siguiente manera. Entonces, segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Ejemplo, si empujamos una caja con una fuerza de 750 newton y esta pesa 80 kilogramos, la pregunta es, ¿cuál es la aceleración que lleva la caja? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta los valores que nos dieron. Entonces, la fuerza es igual a 750 newton, la masa es de 80 kilogramos. Entonces, ponemos la fórmula. Fuerza es igual a masa por aceleración. Pero como nos están pidiendo es la aceleración, tenemos que despejarla. Entonces, ¿qué está acompañando a la aceleración? La masa. Eso quiere decir que la masa, como está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces tenemos que la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. Y entonces ahí reemplazamos los valores que nos dieron. Entonces la aceleración es igual a la fuerza. Entonces la fuerza es 700 kilogramos sobre segundo cuadrado. ¿Listo?
kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, que es los valores que decíamos que equivalía a Newton. ¿Listo? Y eso se divide sobre la masa, según la fórmula que acabamos de despejar. Y la masa es igual a 80 kilogramos. ¿Cuál es el paso a seguir? Eliminar los kilogramos, porque tenemos kilogramos arriba, kilogramos abajo, entonces lo podemos simplificar. Entonces lo tenemos acá, 50 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado por 80 kilogramos. Cancelamos kilogramos con kilogramos y eso nos da igual a 750 metros sobre segundos cuadrados sobre 80. Ahí dividimos 750 dividido 80, eso es igual a 9.375 metros sobre segundo cuadrado. Esa es la forma de hallar la aceleración. Eso quiere decir que cuando uno tiene una masa de 80 kilogramos y le aplicamos una fuerza de 750 newton, la aceleración que va a llevar esa caja es de 9.375 metros sobre segundos cuadrados. ¿Alguna pregunta de cómo es que se halla la aceleración en este problema? ¿Alguien tiene alguna pregunta ahí? Lo hacemos a dedocracia y pregunto por personas por separado. Bueno, entonces voy a hacer sondeo de preguntas porque nadie quiere hablar. Entonces, bueno, arranquemos a ver quiénes están conectados y empiezo a hacer preguntas. Dice Blanca, no entendió. ¿Qué no entendiste? Activa el micrófono y pregúntame, porque Laura tampoco entendió. Activen los micrófonos y pregunten. Si ustedes no activan los micrófonos, yo no me doy cuenta qué preguntas tienen. ¿Qué no entendiste, Laura? ¿Aló? Sí, buenas. Pero pregunten, solo dicen no entendido, pero ¿qué no entendió de toda la cháchara que he dado? Así es complicado, muchachos, si no activan los micrófonos. ¿Aló? ¿Qué ves? Que no activan los micrófonos. Profe, no entendí cómo sacar la aceleración, no entendí eso. Listo, entonces, vuelvo y explico, ya vuelvo a poner acá. Listo, entonces vea. Según la fórmula de la segunda ley de Newton, tenemos que la fuerza es igual a masa por aceleración. Eso es una forma matemática. Lo que tenemos que hacer es despejar la aceleración. ¿Sí? La aceleración es la letra A y está multiplicado por la masa, vea. Entonces, como la masa está multiplicando, tenemos que despejar la aceleración, es decir, que cogemos esa masa y la pasamos al otro lado del igual a dividir. Entonces tenemos una nueva fórmula, la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. Ya teniendo esa fórmula, lo que hacemos es reemplazar los valores que nos dieron en el ejercicio. ¿Cuáles valores nos dieron? Pues que la fuerza era 750 y que la masa de la caja pesaba 80. Entonces lo que hacemos es reemplazar. Yo reemplacé. Entonces la aceleración es igual a la fuerza. ¿Cuánto equivalía a la fuerza? 750. ¿Y cuánto valía la masa? La masa está dividiendo la fuerza. Vean que la fórmula dice fuerza sobre masa. Ya después de haber despejado la aceleración. Entonces tenemos que la fuerza es 750 y la dividimos sobre la masa, que es 80. Entonces cogemos la calculadora y 750 dividido 80. Si no tienen calculadora, pues lo hacen en una hojita. Hacemos la división, 750 dividido 80, y nos da el resultado, que es de 9.375. Todos estos valores que yo puse al lado de los números es a lo que equivale la fuerza. Vean que yo les puse aquí arriba. Un newton equivale a 1 kilogramo por masa sobre segundo cuadrado. Esas son las unidades de medida de newton. Mírenlo acá, aquí también está, vea. 750, ¿los newton qué es? Kilogramo por metro sobre segundos cuadrados. Eso es lo que pongo ahí. Y abajo dice que la masa es de 80 kilogramos. Entonces ahí yo les puse todas las medidas
de lo que equivale cada cosa. Al lado, lo que hice fue cancelar kilogramo con kilogramo. Ustedes saben que 1 sobre 1 es igual a 1, 2 sobre 2 es igual a 1, 3 sobre 3 es igual a 1, 4 sobre 4 es igual a 1, manzana sobre manzana es igual a 1, pera sobre pera es igual a 1, kilogramo sobre kilogramo es igual a 1. Eso quiere decir que yo lo puedo simplificar. Lo cancelo. Por eso los cancelé, porque cualquier elemento dividido por sí sobre su mismo elemento es igual a 1. Y pues 1 por 750 da 750, que es lo que está acá. Y dejé las medidas que sobraron, que eran metros sobre segundos cuadrados. Y yo les decía que la aceleración es igual a metros sobre segundos cuadrados. ¿Listo? Y después lo que hice fue dividir 750 sobre 80. Y de ahí salió la aceleración, que es de 9.375 metros sobre segundos cuadrados. ¿Entendido hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro, Laura? Sí, profe, ya entendí. Listo. Entonces continúo. Pero eso es cuando tenemos la fuerza y la masa. ¿Listo? Y nos están pidiendo hallar la aceleración. Pero también podemos tener otro ejercicio y que nos pidan hallar la fuerza, ya no la aceleración. Entonces, el segundo ejercicio que yo puse aquí de ejemplo dice, si empujamos la misma caja, ¿cuánto pesaba la caja? 80 kilogramos, o sea, nos están dando el mismo valor. Entonces, aquí lo puse, masa igual a 80 kilogramos. A una aceleración de 300 metros sobre segundos cuadrados, es decir, nos están dando la aceleración. Entonces, nos están diciendo que si empujamos la caja a 300 metros sobre segundos cuadrados, ¿cuánta fuerza se nos va para mover esa caja a esa aceleración? ¿Listo? Entonces nos dan la aceleración y nos dan la masa. Entonces lo que tenemos que hacer es hallar la fuerza. Entonces ya tenemos la fórmula. Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Sabemos el valor de la masa? Sí, sabemos el valor de la masa. ¿Sabemos el valor de la aceleración? Sí, nos dieron el valor de la aceleración. Entonces lo que hacemos es multiplicar la masa por la aceleración. Entonces fuerza es igual a la masa. ¿Cuánto equivale la masa? 80 kilogramos. Ahí la puse. Por la aceleración. ¿Cuál fue la aceleración que nos dieron? 30 metros sobre segundos cuadrados. Entonces ponemos 30 sobre segundos cuadrados. 30 metros sobre segundos cuadrados. Y multiplicamos 80 por 30 da 2.400. ¿2.400 qué? Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Pero ya sabemos que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es 1 newton, la unidad de medida, newton. Entonces tenemos que la fuerza es igual a 2.400 newton. Eso es muy sencillo. ¿Entendieron cómo hallamos la fuerza? ¿Alguien tiene pregunta de cómo hallamos esa fuerza en el segundo ejercicio? ¿No tienen preguntas de cómo hallamos la fuerza? Espera, ¿por qué? Listo, vale. Laura dice, no, profe. ¿No entendiste cómo hallamos la aceleración, la fuerza? Utilizamos la misma fórmula. La fórmula siempre va a ser la misma. Recuerden, la segunda ley de Newton es igual a fuerza igual a masa por aceleración. Esa es la fórmula mágica. Y usted lo que uno hace como físico es despejar esa fórmula. Si nos piden la aceleración, despejamos aceleración. Si nos piden la masa, despejamos masa. Y si nos piden la fuerza, pues ya tenemos la fórmula, que es fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, teniendo eso claro, que es la segunda ley, siempre va a ser la misma fórmula. Siempre ponemos la fórmula y lo que hacemos es despejar. En el segundo ejercicio no nos piden despejar porque ya sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Nos dieron la masa, nos dieron la aceleración. Lo que hacemos es reemplazar los valores que nos dieron. La masa es 80 kilogramos y la aceleración es 30 metros sobre segundos cuadrados. Y multiplicamos. Cogemos
la calculadora, multiplicamos 80 por 30, que nos da 2.400. Si no tenemos calculadora, sacamos una hojita, multiplicamos 80 por 30 y sacamos el valor, que sería 2.400. Y ponemos los valores, kilogramos, metros sobre segundo cuadrado. Aquí no cancelamos nada, ¿por qué? Porque no tenemos nada con qué cancelar. Entonces se dejan, esas unidades quedan ahí. Pero ya sabemos que kilogramos por metro sobre segundo cuadrado es lo mismo que decir newton. Por eso yo pongo acá una n. Entonces eso quiere decir que para mover una caja a una velocidad de 30 metros sobre segundo cuadrado y que su caja pesa 80 kilogramos, la fuerza que yo necesito para mover esa caja es de 2.400 newton. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Para mostrarles qué tienen que hacer ahorita de actividad. No, profe, ya todo bien, muy bien explicado. Listo. Entonces, yo les puse 3 ejercicios que tienen que hacer ahí. ¿Listo? Entonces, el primer ejercicio dice, halle la fuerza, es decir, ya tenemos esa fórmula, que es fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, halle la fuerza que utiliza una persona que empuja una caja a 30 metros sobre segundo cuadrado. Y ahí les puse, vean. Esa es la aceleración. Entonces, tenemos la aceleración y tenemos el peso de cada masa. Entonces, van a ser fuerza es igual a masa por aceleración. Cuando la caja pesa 70, cuando la caja pesa 120 y cuando la caja pesa 320. La misma aceleración para las 3 cajas. Y se utiliza la misma fórmula. Fuerza es igual a masa por aceleración. Eso es lo que tienen que hacer en el primer ejercicio. ¿Cómo resuelven ese ejercicio? Como el segundo ejemplo que yo les puse. ¿Listo? Es decir, igual a este. Se hace de la misma manera. Tenemos la aceleración y tenemos el peso, nos da una fuerza. Eso quiere decir que nos dan aquí 3 resultados distintos. Una fuerza para A, una fuerza para B y una fuerza para C. Segundo ejercicio. ¿Cuál es la aceleración de un objeto que es empujado a 75 newton? Si su peso es de 30 kilogramos. Entonces tenemos la fuerza, tenemos la masa, tenemos que hallar la aceleración. ¿Cómo hallamos la aceleración? Como hice el primer ejemplo. Es decir, acá tenemos la fuerza, tenemos la masa, despejamos aceleración, ya la tenemos despejada, ya tenemos la fórmula. Que ya yo estas imágenes se las publiqué en la plataforma. Aceleración es igual a fuerza sobre masa, tenemos la fórmula, lo que hacen es reemplazar para ese segundo punto. El tercer punto, si un futbolista le pega al balón con 30 newton, o sea que sabemos la fuerza con que le pegó al balón el futbolista, y su recorrido es recto, es decir, se desplaza pegado al piso. ¿Listo? O sea, el balón no se ha elevado. Y ese balón va a 30 metros sobre segundos cuadrados. Es decir, nos dieron la aceleración. ¿Cuánto pesa el balón? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es despejar la masa. Entonces, ustedes tienen aquí que fuerza es igual a masa por aceleración. Cogen la aceleración y la pasan al otro lado de dividir. Es decir, que la masa es igual a la fuerza sobre la aceleración, que sería la fórmula que necesitan para resolver el tercer ejercicio. Esos 3 ejercicios lo tienen que hacer antes de la videollamada de las 11 de la mañana. Es decir, resuelven estos 3 ejercicios, le toman la foto, la suben a Classroom y queda ya lista ahí para que yo la pueda revisar. Eso en cuanto a física. En trigonometría, si ustedes leyeron los desempeños, se va a hablar del teorema del cero. Yo les explicaba en la evaluación, para los que estuvieron en la evaluación en vivo y en directo, les decía que las razones trigonométricas se hallan a través de un triángulo. Y que cada lado del triángulo tenía un nombre específico. ¿Sí? Cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. ¿Listo?
Para poder hallar el teorema del seno, también lo tenemos que hacer a partir de un triángulo. Este triángulo que ustedes ven en sus pantallas tiene 3 lados y cada lado le puse un nombre con letras mayúsculas. Lado A, lado B y lado C, con letras mayúsculas. Pero cada lado, en cada uno de sus extremos, tiene un ángulo. A esos ángulos los nombré con letras minúsculas. Ángulo A, ángulo B y ángulo C. A partir de este triángulo, con sus diferentes ángulos y sus diferentes lados, vamos a hallar el teorema del seno. El teorema del seno, ¿qué dice? El teorema del seno dice que el lado A sobre el seno de A es igual al lado B sobre el seno de B y el lado C es igual al seno de C. En el teorema del seno nos dice que la suma de los 3 ángulos, cuando uno suma el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, nos tiene que sumar un ángulo de 180 grados. Es decir, que al sumar los 3 ángulos nos tiene que dar 180. Si nos dan solo 2 ángulos, por descarte y por matemáticas, hacemos una resta y hallamos el tercer ángulo. Es decir, que si nos dan 2 ángulos, podemos obtener el tercer ángulo completando 180 grados, porque la suma tiene que dar 180 grados. ¿De dónde sale esa teoría del seno? Entonces voy a explicar paso a paso de dónde salió que A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B y C es igual a seno de C. ¿De dónde sale eso? Fácil. Nosotros conocemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 razones trigonométricas. Conocemos seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Eso equivale a algo, ¿sí o no? Entonces, ¿de dónde salió que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa? ¿De dónde sale que coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa? ¿De dónde sale que tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente? ¿De dónde sale que cotejante es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto? ¿De dónde sale que secante es hipotenusa sobre cateto adyacente? ¿Y de dónde sale que cosecante es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto? Esto sale de un triángulo. ¿De cuál triángulo? De un triángulo aquí. Ya sabemos que las razones trigonométricas salen de un triángulo. Entonces, yo me sé una fórmula mágica para poder hallar estos valores. Entonces yo pongo las razones trigonométricas en ese orden. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Yo qué pongo? Primero trazo líneas enfrente del igual, es decir, la línea del divisor. Cuando yo tengo las líneas del divisor, yo pongo cateto opuesto, después bajo al coseno y pongo cateto adyacente, después pongo cateto opuesto, cateto adyacente, HH, hipotenusa, hipotenusa. Y me devuelvo de la misma manera de abajo hacia arriba, poniendo los mismos valores. Cateto opuesto, cateto adyacente, cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, hipotenusa. En ese mismo orden. Entonces tenemos coca, HH, de para abajo. Y tenemos de para arriba igual, coca, HH. Y de ahí saqué que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno a cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente, y así sucesivamente como lo ven en la imagen. Pero para poder hallar la teoría del seno, vamos a utilizar exclusivamente la del seno. Es decir, seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos a partir de ahí. Entonces, ¿por qué utilicé seno? Porque estamos viendo la teoría del seno. Cuando tengamos que ver la teoría del coseno, pues ya vamos a utilizar la que está abajo. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero como estamos en la teoría del seno, sacamos
la del seno. Entonces tenemos que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Partimos del primer triángulo que yo puse, que tiene 3 lados con letras mayúsculas y 3 ángulos con letras minúsculas. Yo divido ese triángulo que está aquí y lo divido por la mitad y separo los dos triángulos. Entonces yo pongo acá el triángulo del lado derecho. Entonces tenemos el ángulo C, el ángulo A, tenemos un lado que sería B y sería B. ¿Listo? Tenemos este lado, que fue la línea con la que dividimos el triángulo, y a ese lado lo llamé Z. Es la línea que divide el triángulo primario, que es la Z que puse aquí en el ángulo del lado derecho, del triángulo del lado derecho. Y también dividí el lado izquierdo, que lo puse aquí abajo. El lado izquierdo, ¿qué tiene? El lado A, tenemos el nuevo lado que sería Z, que es la línea con la que dividimos el triángulo primario, y tenemos el ángulo B. Según la razón trigonométrica seno, tenemos que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Yo aquí les dibujé el triángulo derecho y les puse en cada lado del triángulo el valor correspondiente de cómo se nombra cada lado de ese triángulo. Entonces uno se tiene que fijar es del ángulo al que vamos a hallar. En este caso yo puse de color rojo el ángulo A. Es decir, nos vamos a centrar desde el ángulo A. Según el ángulo A, ¿qué miramos? Entonces, según el ángulo A, tenemos que el cateto opuesto sería Z. Es decir, vea, va al frente. Y ahí se los puse con esfero. Cateto opuesto. Entonces, el cateto opuesto sería Z. Entonces, reemplazamos Z en el cateto opuesto en la fórmula del seno. Entonces, aquí se lo puse. Seno va arriba, vea. Cateto opuesto va arriba. Entonces, Z va arriba. Y dice que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, la hipotenusa sería el lado largo del triángulo. Ahí también se los puse. Hipotenusa, que sería el lado B. Entonces, tendríamos que seno del ángulo A, que es el que estamos mirando, es igual a cateto opuesto, que sería Z, sobre la hipotenusa, que sería B. Entonces tenemos que seno de A es igual a Z sobre B. Si miramos el otro triángulo, porque vamos a hallar el teorema del seno, porque vimos el triángulo primario en 2, ya tenemos el diagrama del lado derecho, ahora vamos a hacer el del lado izquierdo. Entonces tendríamos que el lado B, el ángulo del lado B, es igual a cateto opuesto, pero el cateto opuesto ¿a qué es igual? A Z también, vea. Es el opuesto del ángulo, que sería Z. Entonces ponemos aquí Z. Y tenemos que es sobre la hipotenusa, y tendríamos que la hipotenusa sería el lado A, que es el lado más largo y transversal que hay en el triángulo. ¿Listo? Es la diagonal, perdón. El lado de la diagonal, que sería la hipotenusa, que sería A. ¿Listo? Entonces tendríamos que seno es igual a cateto opuesto y sobre hipotenusa, cateto opuesto es Z, y la hipotenusa sería A. Entonces tenemos que en el primer ángulo, seno de A es igual a Z sobre B, y en el segundo triángulo, seno de B es igual a Z sobre A. Entonces, como igualamos los dos triángulos para poder hallar el triángulo primario, lo que hacemos es igualar estas dos fórmulas. Entonces las tenemos acá. Entonces, una nos dio seno de B es igual a Z sobre A, y la otra nos dio seno de A igual a Z sobre B. Las dividí. Por eso tracé una línea roja ahí, para identificar que son dos triángulos totalmente distintos cuando hallamos seno. ¿Listo? Entonces, tenemos que despejar Z, porque en ambas fórmulas el elemento que se repite es Z.
Entonces, en esta fórmula de seno de B igual a Z sobre A, está el mismo elemento que en la otra fórmula. En la otra fórmula tenemos que seno de A es igual a Z sobre B. Es decir, que en esta fórmula está Z y en esta también está Z. Entonces, como se repite, despejamos tanto en seno de B, despejamos Z y despejamos Z en seno de A también. Entonces, ¿qué está haciendo la A mayúscula con respecto a Z? Está dividiendo, es decir, que la tenemos que pasar al otro lado a multiplicar. Por eso nos da A por seno de B igual a Z. Entonces ya despejamos en la primera fórmula, despejamos Z. Hacemos lo mismo en la otra fórmula. ¿Qué está haciendo B con respecto a Z? Está dividiendo. Entonces, ¿qué hacemos? La pasamos al otro lado a multiplicar. Entonces nos queda que B por seno de A es igual a Z. Eso quiere decir que aquí tenemos que A es igual a seno de B y aquí tenemos que B es de seno de A, es igual a Z. Entonces tenemos que aquí se repite Z, aquí se repite Z, es decir que podemos igualar esas dos funciones. Entonces las igualamos, quitamos Z y dejamos en vez de Z un igual en la mitad. Un igual. Entonces tenemos que A de seno de B es igual a B de seno de A. ¿Por qué es igual? ¿Por qué pongo que es igual? Fácil. Si miramos el triángulo primario, vemos que dividimos el triángulo por la mitad. Y al dividir este triángulo en la mitad, vemos que los dos triángulos resultantes de esa división son iguales. Entonces, como los dos triángulos son iguales, podemos igualar las dos funciones. Por eso yo las igualé. Entonces tenemos que A de seno de B es igual a B de seno de A. Pero entonces tenemos que pasar las A's con las A's y las B's con las B's. Entonces, ¿qué hacemos? La A está multiplicando a seno de B. Entonces, como está multiplicando, paso la A al otro lado a dividir, que es lo que hice acá. Pasé la A a dividir. Y la B está multiplicando a seno de A. Entonces, como está multiplicando, cogí la B y la pasé al otro lado a dividir. Entonces, ¿qué nos queda ahí? Nos queda que seno de B es igual a sobre B, porque pasé la B que estaba al otro lado a dividir, es igual a seno de A sobre A mayúscula, porque pasé la A que estaba al otro lado, la pasé a dividir acá. Entonces tenemos que seno de B sobre B mayúscula es igual a seno de A sobre A mayúscula. ¿Listo? Pero como en el triángulo primario nos dieron 3 ángulos y 3 lados, por descarte podríamos decir que es una trinidad. Y como es una trinidad, los ángulos y los lados deben ser iguales. Es decir, el lado de A tiene el mismo tamaño que el lado B y tiene el mismo tamaño que el lado C. Es decir, que los lados son iguales. Y como son iguales los lados, podríamos decir que seno de C sobre C mayúscula es igual a seno de B sobre B mayúscula y es igual a seno de A sobre B mayúscula. Esto quiere decir que es el teorema del seno. De ahí salió esto que tenemos acá, en colores. A mayúscula sobre seno de A es igual a B mayúscula sobre seno de B y C mayúscula es sobre seno de C. De ahí salió esta fórmula mágica que tenemos acá. ¿Alguna pregunta de dónde salió esa fórmula, muchachos? ¿Alguna pregunta? No, profe, ya nos quedó todo claro. Listo, perfecto. Entonces, voy a dar un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de cómo se resuelve el teorema del seno en un
en un problema matemático. Listo. El problema matemático dice: aquí lo tengo. Listo. Entonces tenemos que una persona está aquí en el ángulo de 20 grados, está aquí parada y está mirando hacia arriba del edificio. Es decir, está viendo el techo del edificio desde el ángulo B. ¿Listo? Y esa persona que está ahí parada mirando hacia arriba del edificio, después se va a correr 100 metros hacia adelante y se para ahí en ese punto y vuelve a mirar hacia la punta del edificio. Y entonces él se queda mirando ahí arriba y se hace la pregunta: ¿cuál es la altura del edificio? Entonces, para poder saber cuánto mide el edificio, cuál es su altura, aquí la puse como H, cuál es la altura, tenemos que hacerlo a partir del teorema del seno. Entonces, ¿cómo yo resuelvo ese ejercicio? Fácil. Entonces, tenemos el primer triángulo que es de 20 grados. Entonces, vamos a hacer de cuenta que lo que yo encerré aquí en rojo, que es 130, y 30, que es en color morado, esos ángulos no los sé, esos no los sé. Los puse ahí para poder explicar el ejercicio. En la tarea yo no pongo esos ángulos, ¿listo? Les voy a explicar de dónde saqué 130 y de dónde saqué 30 grados, ¿listo? En el ejercicio que puse de trabajo en clase yo no pongo esos ángulos. Entonces voy a explicar de dónde salió 130 y de dónde salió 30 grados, ¿listo? Lo que sí les pongo es que el ángulo que yo veía hacia el techo del edificio es de 20 grados y que cuando me corro 100 metros adelante, el ángulo que yo tengo ahí es de 50 grados. Les doy 20 y les doy 50. Vamos allá. El ángulo de este primer triángulo y el ángulo de acá arriba. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces yo divido los dos triángulos, los separo. El primer ángulo, cuando miro hacia arriba cuando es de 20 grados, que lo puse acá, y separo el otro ángulo cuando el ángulo es de 50 grados, que lo pongo acá. ¿Listo? Entonces, a partir de estos dos triángulos, yo puedo hallar los valores de los ángulos que me hacen falta. ¿Cómo los hallo? Fácil. Entonces yo tengo que esta línea que está acá, o sea, con la que dividí los dos triángulos, o el triángulo primario, digámoslo de cierta manera, el triángulo primario, esta línea con la que yo dividí, yo tengo que el ángulo de la segunda repasada de la vista, que es de 50 grados, yo sé que cuando en el teorema del seno, todos los ángulos tienen que sumar 180 grados. Como yo tengo claro eso, que tienen que sumar 180 grados, yo lo que hago es restarle 50 grados a los 180 grados que deben sumar los tres triángulos. Entonces, como yo le resto 50 a 180, vea que aquí lo encerré en rojo, tengo que 180 deben sumar los tres triángulos, le resto esos 50 grados de la segunda repasada de vista cuando yo miro el techo del edificio. Entonces yo tengo que 80 menos 50 grados es igual a 130. Entonces, como yo tengo ya el resultado de eso, saco la conclusión que el ángulo que acompaña a 50 grados digamos como si fuera una especie de espejo, sacaría la conclusión que el ángulo que me acompaña al otro lado del otro triángulo sería 130 grados. Entonces, yo lo que hago para hallar este primer ángulo, que es el que acompaña a 50 grados en el primer triángulo, tengo que es 130. De ahí salió ese 130. Entonces, yo lo que hago es coger el segundo ángulo, que es 50, le resto 180, que deben sumar los tres ángulos del triángulo primario, para saber que el ángulo que acompaña a este lado
que sería el lado B, es de 130. Acá lo puse también en el triángulo ya cuando los dividí los dos. De ahí salió ese 130. ¿Listo? Entonces, como ya tengo el primer ángulo que es 20 y tengo el segundo que es 130, según el teorema del seno, tengo que, tienen que también sumar 180 grados. Entonces lo que hago es sumar 130 más 20, eso da 150. Y esos 150 se los resto a 180, porque tienen que sumar 180 grados en el ángulo, en el triángulo izquierdo. O sea, cuando yo miro la primera vez hacia arriba. ¿Listo? Entonces yo ya tengo que 180 menos 150 es 30. Entonces ahí hallamos el tercer ángulo. Entonces ya tenemos los tres ángulos del primer triángulo, de cuando yo miro la primera vez el edificio ya al techo. Entonces yo tengo que el ángulo B es de 20 grados, el ángulo A es de 130 y el ángulo C es de 30 grados. Ya sabemos que esto es un ángulo, deben sumar 180 grados. ¿Listo? Entonces ya sabemos que si suman 180 grados, tenemos los tres valores de los ángulos y hallamos y le ponemos valores a los lados. Entonces el lado B, el lado A y el lado C. Pero sí sabemos cuánto mide el lado C, que nos dieron acá. La persona está parada y se corre 100 metros adelante. Entonces avanzó 100 metros, es decir, conocemos el valor de C. Ponemos el valor de C. Pero no conocemos ni el valor de A ni el valor de B. Entonces, para esto, vamos a utilizar el teorema del seno. ¿Listo? ¿Qué conocemos? ¿Qué conocemos acá? Conocemos el lado C y el ángulo C. Entonces, tenemos que C mayúscula sobre seno de C, porque conocemos el valor de C y conocemos el valor del ángulo C. ¿Listo? Es igual, decíamos que el teorema del seno era igual a una igualdad. Seno de C sobre C, seno de B sobre B, seno de A sobre B. Entonces podemos separar únicamente seno de C sobre C y seno de B sobre B. ¿Para qué? Para hallar el lado B. ¿Por qué el lado B y no utilizo el lado A? Porque el lado B es el que necesito para poder hallar el otro triángulo, que es el que acompaña al otro triángulo. Entonces, como ese es el lado que va a acompañar al el otro ángulo, exclusivamente tengo que utilizar a B sobre seno de B. Entonces tenemos que C sobre seno de C es igual a B sobre seno de B. Ya tenemos los valores, entonces reemplazo. ¿Cuánto equivale C mayúscula? 100. Sobre seno de C, ¿cuánto vale C? Entonces nos vamos al triángulo que acabamos de hallar y ya sabemos que el ángulo que acompaña a C es de 30 grados. Entonces lo reemplazo ahí. Entonces 100 sobre seno de 30. Es igual a B. ¿Conocemos B? No. Entonces dejamos la B mayúscula común y corriente, que es el lado que vamos a hallar. Sobre seno de B, ¿conocemos a B? Al ángulo B, sí conocemos el ángulo de B. El ángulo de B vale 20 grados. Entonces reemplazamos ese 20 ahí. Entonces ya tenemos que 100 sobre seno de 30 es igual a B sobre seno de 20. ¿Qué hacemos ahí? Cogemos la calculadora y hallamos el seno de 30 y el seno de 20. Profe, una Entonces pregunta. tenemos que 100. Dígame. Cuéntame. Toca copiar todo eso, ¿sí? No. Yo esto que les estoy solamente mostrando la lo explicación. puse en la plataforma. Yo lo tengo en la plataforma. Yo colgué eso en la plataforma en un archivo, eso lo van a encontrar ahí. ¿Listo? No hay problema. Por ahora pónganme en atención. Porque si se ponen a copiar y ponen atención, de pronto se me pueden estar confundiendo, ¿vale? Ah, pero sí, toca copiarlo, ¿sí? No es necesario. Ya como les vengo diciendo, eso yo lo publiqué en la plataforma, entonces ustedes ya lo pueden descargar y lo tienen ahí. Ah, Si lo ok. quieren pasar al cuaderno, lo pueden hacer, eso es decisión de ustedes, ¿vale? Vale, profe, gracias.
Entonces, sacamos el seno de 30 y el seno de 20. Entonces, tenemos que el seno de 30 es 0.5, que lo reemplacé ahí, ya aquí ya lo hallé. Y tenemos que el seno de 20 grados es 0.34. Entonces, ¿cómo nos queda la fórmula? 100 sobre 0.5, ¿de dónde salió 0.5? De seno de 30, igual a B sobre 0.34. ¿De dónde salió 0.34? De seno de 20. Ya teniendo esto, lo que hago es que lo que está acompañando a B mayúscula es una división, es decir, que 0.34 está dividiendo, lo tengo que pasar al otro lado a multiplicar. Entonces nos queda que 100 se multiplica por 0.34. ¿De dónde salió ese 0.34? Del otro lado del igual porque estaba dividiendo, entonces lo tuve que pasar a multiplicar. Entonces quedó 100 por 0.34. Dividido 0.5. 8, 9. Sobre 0.5. Eso es igual 100 por 0.34 dividido 0.5 nos da 68. Entonces ya conocimos el valor de B, que sería el lado del otro triángulo que tenemos, del segundo triángulo que hallamos. ¿Listo? Entonces, este triángulo que tenemos acá, ya conocemos el valor de B y conocemos el ángulo que es 50 grados. Entonces yo lo puse acá, vean. B es igual a 68 metros. ¿Conocemos el ángulo? Sí, conocemos el ángulo. Pero como este triángulo es un triángulo recto, eso quiere decir que este ángulo que está aquí es de 90 grados. Ustedes saben que un triángulo recto, el ángulo que acompaña a la vertical es de 90 grados. ¿Listo? Entonces, como yo ya tengo acá que esto es un ángulo recto, tenemos que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿De dónde sacamos esto? De acá, de la primera acá, de esta función trigonométrica. Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, como ya sabemos que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, miramos el ángulo de 50 grados. ¿Listo? El ángulo de 50 grados. Y tenemos que el cateto opuesto de 50 grados, ¿cuál es el cateto opuesto de 50 grados? X. Entonces, tenemos que el cateto opuesto es X. Y la hipotenusa, yo les decía que la hipotenusa era la diagonal del triángulo. Entonces, la hipotenusa es B. Entonces, tenemos que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, tenemos que seno de 50 grados, que es el que conocemos acá, miren, es igual a cateto opuesto, pero cateto opuesto es X, que es lo que vamos a hallar, X, sobre hipotenusa, y la hipotenusa de B. Entonces tenemos que seno de 50 grados es igual a X sobre B. ¿Tenemos los valores? Sí, tenemos los valores. ¿Tenemos el ángulo? Sí, sabemos que es 50 grados. ¿Conocemos X? No, no conocemos X, pero sí conocemos a B. Entonces, como sí conocemos a B y está dividiendo la X, pasamos la B al otro lado a multiplicar. Entonces nos da que B por seno de 50 grados es igual a X. Entonces ya tenemos despejado X. Entonces como tenemos despejado X, lo único que hacemos es reemplazar. Entonces tenemos que seno de 50 grados es igual a 0.766. Y lo multiplicamos por B. Pero B ¿a cuánto equivale? A 68. Entonces nos queda que 68 por 0.766 es igual a X. Y multiplicamos 68 por 0.766 es 52.9. Eso quiere decir que la altura del edificio es de 52.09 metros. Que es lo que hallamos acá, vea. X es igual y lo puse la flecha hacia arriba, que es la altura. Y lo puse del mismo color, vea, morado. Y aquí encerré en morado. Entonces la altura del edificio es de 52.09 metros. ¿Cuál es la tarea? ¿Qué les dejé de tarea de trabajo en clase? Muy fácil. El trabajo en clase es este. Les dejé un mismo ejercicio
que acabé de explicar, pero le cambié los valores. Un personaje que mira un edificio a un ángulo de 15 grados y después se corre 80 metros adelante y mira hacia arriba y ese nuevo ángulo es de 60 grados. Entonces tienen que hallar este ángulo que acompaña el 60 grados. Recuerden cómo lo hago. Resto 180 menos 60. Ahí les estoy ayudando. Ya cuando tengamos ese ángulo, que sería el ángulo A del primer triángulo, sabemos que sumamos los tres lados para que nos dé 180. Entonces de ahí pueden hallar C. ¿Listo? El primer ángulo lo hallan con el teorema del seno, tal cual como lo expliqué. Y el segundo ángulo lo hallan con la razón trigonométrica, que sería seno igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces el primer triángulo, perdón, se halla con el teorema del seno y el segundo triángulo lo hacemos con la razón trigonométrica igual seno igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso es lo que tienen que hacer de tarea. ¿Listo, muchachos? Yo sé que nos pasamos media hora y de pronto el trabajo está un poquito largo y no van a alcanzarlo a hacer todo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a trabajar física y van a hacer lo que más puedan de física. Ojalá lo alcancen a terminar para que lo puedan subir a Classroom de una vez. Nos vemos a las 11 de la mañana en la segunda videollamada. Para resolver dudas de los dos trabajos de clase. Y les voy a explicar la tarea que les voy a dejar, que también ya la puse en la plataforma, y les voy a dar las notas para saber qué trabajos le hacen falta en física, qué trabajos les hacen falta en trigonometría, y puedan ponerse al día a más tardar mañana al mediodía. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta, muchachos? Ya ahorita en los tablones les pongo los códigos de física y trigo, tanto en el tablón de física como en el tablón de trigonometría. Profe, o sea que ¿cuánto tenemos para la actividad? Son las 9:30, tienen hora y media para hacerlo de física y trigo. Si no alcanzan a terminar, tranquilos, lo que alcancen a hacer lo suben. Hacemos videollamada a las 11 de la mañana. Resolvemos dudas. Si algo, respondemos entre todos, hacemos la tarea de trigonometría. Y les digo que les dejé de tarea, que es un escrito. Explicar la tarea de física, si es para la próxima clase. O sea, tienen toda la semana para hacer la tarea, no el trabajo en clase, la tarea, que es explique con sus palabras lo que significa la segunda ley de Newton. Eso es escribir nada más. Y la tarea de trigonometría es explique con sus palabras, haga un escrito con sus palabras, ¿qué es el teorema del seno? Esas son las tareas. Los trabajos en clase son los que les publiqué acá en la videollamada. Avancen lo que más puedan. Si no alcanzaron a terminar, no se preocupen. Igual nos vemos a las 11 de la mañana para que les pueda dar las notas, les muestre cómo van y qué trabajos les hacen falta. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Listo, muchachos. Entonces, dejamos hasta ahí. Voy a parar la grabación.